¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenido una vez más a nuestro estudio de Canal 11 en este viernes 22 de noviembre. Oiga, digo la fecha y me aterroriza pensar que estamos a solo 4 semanas de la Navidad. Pero mientras llegan esos días, pues hay que aprovechar los que tenemos enfrente. Cada hora, cada minuto tienen un valor extraordinario. Podemos disfrutarlos trabajando, buscando nuevas actividades, caminando, haciendo ejercicio, conviviendo con los amigos, asistiendo a una función de teatro o metiéndonos al cine. ¿Sabe cuántas películas hay en este momento en cartelera? 21, aparte de las de concurso. ¿Sabe con cuál me quedo por el momento? Una que se llama Polvo. Es la ópera prima del señor Jaspic, José María Jaspic. ¿Sabe por qué me gusta tanto esa película? Así que, antes de decirle por qué me gusta, usted estará pensando, bueno, ¿qué tendrá de especial una cinta que se llama Polvo? 2 sílabas. Sí, 2 sílabas son muy poquito, pero mire, habla de temas que ya todos conocemos. El narcotráfico, sí, pero de otra manera. La corrupción, sí, pero de otra manera. La violencia, sí, pero de otra manera. Es una cinta sin efectos especiales, sin violencia ni sexo explícitos. Es una película en cierta forma tersa, en cierta forma inocente. Es una película que trata también de un elemento muy importante, cómo un factor externo puede modificar de raíz a una comunidad. Bueno, esta cinta me ha gustado muchísimo por todas las razones que se puede imaginar, además de que tiene un elenco extraordinario. Y tengo una fortuna, usted la tiene también y quiero que la aproveche. Está con nosotros quien hace el papel de el Fischer. Encantado, Carlos, mucho gusto de que esté aquí, bienvenido. Y bueno, lamento el accidente que tuvo con su pie, pero ahora sí que, perdón, pero metió la pata. Metí la pata, no hay problema, es lo que nos ocurre a los actores de vez en cuando. Carlos Valencia está con nosotros, pero estaba yo leyendo una nota donde un periodista le hacía ver que usted se arriesga mucho en sus grabaciones y en sus trabajos. Sí, creo que una de las razones por las que hizo este comentario es por la emblemática película de La Cuarta Compañía. Sí. Esa película, aparte de que nos llenó de 12 Arieles, entre ellas mi nominación. Estupenda. Es que, bueno, empezamos el riesgo en esa película porque yo decidí quitarme un diente para el personaje. Entonces se volvió como una historia a contar entre ¿Y el ratón camerinos. le dejó dinero por el diente o no? Ni siquiera me dejó el Ariel. No, ni siquiera le dejó el diente. Nada más me dejó la pura nominación con la que fui muy feliz. Pero es como una constante desde que era adolescente y adolescía de una enorme capacidad de discernir entre lo que es correcto y no. En esas pruebas físicas, ¿cómo suelda al personaje y al actor? Por supuesto, siempre cuando uno está en el entrenamiento corporal, uno tiene que entender en qué momento el lenguaje del personaje tiene que separarse del comportamiento personal del actor. Y el entrenamiento lo que te da es un conocimiento de tus herramientas para poder transformarlas, para poder utilizarlas en favor del personaje. Entender que la personalidad, en este caso del Tripas, en La Cuarta Compañía, estaba modificada, toda su falta de cariño, su infancia adolorida, estaba marcada en un cuerpo rudo, deteriorado, en un estado de salud completamente frágil. Hay que decir que Carlos es un hombre muy polifacético, es actor de televisión, de teatro, de cine.
también de circo, cosa que yo no sabía y vamos a ver si es cierto. Y aparte de todo es bailarín. En estas condiciones creo que va a tener que abandonar ese aspecto de su actividad. Sí. Pero por lo pronto vámonos a ver a este personaje tan especial que usted encarna en la película Polvo. Hay algo. Yo no soy crítica de cine, ni muchísimo menos, pero sí me gustaría preguntarle, a ver si coincidimos, ¿cuál es la función de este personaje en la película? Fischer en Polvo se vuelve de alguna manera la conciencia de Chato al llegar al pueblo. Es el único del pueblo de San Ignacio que tiene conocimiento de lo que está buscando, de estos paquetes que han caído como obra mágica del cielo, y que Chato ha regresado en este enfrentamiento, enfrentamiento con su pasado, a un pueblo que dejó 10 años en la búsqueda de un futuro mejor, en volverse un actor de Hollywood, y es contratado por un cártel de muy baja calidad para ir a recolectar estos paquetes que cayeron del cielo al pueblo de San Ignacio. Me permite regresar al principio de la película, que es absolutamente maravillosa. Uno va oyendo primero los golpes de los paquetes, que son unos paquetitos así en plástico que todos pesan 1 kilo, nada más 1 kilo, pero van cayendo pues, en el agua, en el patio de una señora que sale con una pala a asustar a un pollo, un perro, ya no me acuerdo. Y todos se quedan así, ¿qué será esto? Pues quién sabe, los paquetes se quedan en los árboles y demás. Pero nadie sabe qué son. Por lo pronto yo debo decir que esos paquetes van a llegar a tener un costo de $100. Pero el Fischer dice, bueno, pues si son tan importantes, que sean 150. Y me parece que el Fischer es la serpiente en el paraíso, porque despierta una de las pasiones más terribles en el hombre, que es la ambición. Exactamente. De alguna manera se vuelve el director de una orquesta donde hay un enfrentamiento de pasiones humanas. Es el conductor, el que organiza el enfrentamiento de la codicia del pueblo, ¿no? Porque él sí sabe que ese polvo que ha caído en paquetes y que el Chato le ha dicho a sus amigos, a su familia, al pueblo entero, que es un polvo farmacéutico. Farmacéutico, y además hasta lo repito dos veces, farmacéutico. Sí, es como una aspirina, pero... Sí, pero que te quita la cirrosis, así que pueden todos beber de ahora adelante. Y por supuesto, es un pueblo ingenuo, maravilloso, lleno de una... El paisaje que lo rodea es increíble. Baja California entera es una belleza. Pero Fischer sí en algún momento tuvo la oportunidad de salir del pueblo. Regresó. Los retacharon, los güeros. Exactamente. Él se fue buscando crecer económicamente, cruzar a Estados Unidos, lo agarra la migra y lo devuelve, y él decide regresar a San Ignacio. Pero en esta búsqueda, en este conocimiento de otro país, de otro estado, él reconoce de lo que está sucediendo. Esta mentira con la que regresa Chato a su pueblo, y entonces viene este enfrentamiento, primero del amigo que durante mucho tiempo le ganó las mujeres, los amigos, el bienestar, ¿no? Y que ahora regresa y pone de cabeza a un pueblo. Pero regresa por órdenes del doctor. Exactamente. Es una persona violenta, seca, interpretada por Jesús Ochoa de una manera sensacional. Sí. Sale en escena 4 minutos, 5 minutos, no lo conté, pero son contundentes. Nada más los gestos que hace, los ruidos que hace con la garganta y la forma de disparar. Es quizá la única escena en la que hay sangre en la pantalla, cosa que es de agradecerse. El personaje del actor del Chato está muy bien interpretado con el señor Jaspic, a quien no tengo el gusto de conocer, pero me parece que ahí hizo una labor realmente extraordinaria. La manera de caminar, la manera de conversar con sus amigos, con sus viejos amigos, de encontrarse con ellos. Habla de un pueblo también, esta película, de un pueblo adormecido, aturdido, sin demasiadas ambiciones, donde la vida es muy sencilla y ocurre también el amor. Sí, es un pueblo
en los 80s, donde la comunicación... 82 creo que lo dice, sí. La comunicación era... la comunicación me refiero a los aparatos electrónicos. Bueno, está la telefonista maravillosa. Nada más Gwendolyn, que es la actriz que la interpreta. Extraordinaria, como dice Chatito. Sí, te veo y me pongo accesible. ¿Cómo? Es una de las líneas más bellas de la película, ¿no? Es fantástica. Pero sí, es un pueblo aletargado, pero que brilla con esta lejanía de la maldad, es una inocencia vemos una inocencia de un México que ha perdido, que ha consumido, en este caso, el tema del que se vuelve pretexto para la película, el narcotráfico, como la ambición, el dinero, la búsqueda del poder ha contaminado. Pero una búsqueda porque sí. Nadie tiene un proyecto. No, en lo absoluto. Solo traficar, cosío bien de terrenitos y acepta todo y etcétera, etcétera. Hay una historia de amor muy bonita, Toto y Jacinta, que es una mujer maravillosa, una actriz extraordinaria, pero ese amor no es de dos, yo creo que es de tres. También está ahí el Chato, hasta en la manera de saludar y de retirarse de Jacinta. Hay un gran amor de Chato por su pasado, y su pasado incluye a todo el pueblo. Él decide ir a enfrentar su fracaso personal. Justo cuando suena que es el corte, el primer corte. El primer corte. Sí. Muchas gracias de verdad por aceptar la invitación que le hago todos los viernes para llegar aquí a nuestro estudio a través de nuestras líneas telefónicas y con sus reflexiones, con sus aportaciones, enriquezca nuestra conversación. En este caso, la conversación con un primerísimo actor, Carlos Valencia. Me da mucho gusto tenerlo con nosotros y desde luego mucho gusto me da ver que la señora Tarsila Prada Turrubiati nos ha vuelto a llamar. Dice: saludos a la señora Cristina Pacheco y la felicito por su programa. Luce usted espléndidamente. Muchas gracias. Bueno, estoy contenta porque vi una película muy buena, aprendí muchas cosas, me enseñó muchas cosas, tengo contacto con Carlos en este momento. También estoy aprendiendo del trabajo actoral, que debe ser bastante complicado, y sobre todo cuando a un actor como a él le gustan los personajes duros, fuertes, que te ponen a prueba. Sí. Sin embargo, también ya te estoy tuteando. No, está bien, por favor. Personajes muy tiernos, muy suaves, como el panadero. El barbero. Sí, el peluquero romántico. El peluquero, sí. Es un personaje entrañable porque es la figura que acompaña al protagonista después de la muerte de su madre. Y es el mejor amigo que decide ponerle pausa a su vida, a su entretenimiento, a todo lo que está haciendo para ir en búsqueda de la tranquilidad de su mejor amigo. Pone en pausa su vida y va a ponerse a disposición de lo que su amigo necesita, en este caso el peluquero. En este caso me da pie para que hablemos de un tema que también es muy importante en Polvo, la amistad. Y los códigos de la amistad, sí, que son sagrados. Que en este caso, por ejemplo, tanto en Polvo, lo que llega a suceder con el personaje protagónico, que es Chato, es que conforme va ocurriendo la historia y sus enfrentamientos con los diferentes personajes del pueblo de San Ignacio, es que se va volviendo él el antagonista. Es un personaje que va enfrentándose de alguna manera a la muerte de sus deseos, a la muerte de su pasado, y va enfrentándose a todo lo que dejó. Se vuelve un personaje trágico porque finalmente hace este camino que un personaje trágico recorre, que es: presenta el conflicto, viene el sufrimiento y tiene un desenlace trágico, doloroso.
A mí me quiero gustaría que suceda. nuestros amigos que nos están viendo y que nos acompañan, cosa que agradezco muchísimo, nos dijeran si ya vieron la película Polvo. Sí. Está en varios cines, afortunadamente, y me gustaría saber qué opinan, por ejemplo, de Toto. ¿Qué piensan del humor que hay en la película? Y hay momentos muy especiales, como cuando todos ya son ricos. Sí. El personaje, un personaje maravilloso, como ya es rico, se compra un traje que le quedan las mangas de este tamaño, y en la cantina pide lo más caro. Pues, el cantinero dice, pues aquí lo más caro es la cerveza. Entonces Cosío sugiere el personaje, pues dásela en copa. No, Es más elegante. ¿Y usted, Carlos, toma en copa o en vaso? No, la yo cerveza? tomo la cerveza, si es en A filo de botella, en botella. botella, y si es en bote, en bote. ¿Qué le parece el humor en esta película? Me parece muy bien logrado. Finalmente, uno de los guionistas, junto con José María Yaspi, que es uno de los dramaturgos más importantes de nuestro país, es Ricaño, es uno... su obra es muy constante en el teatro, entonces sus personajes... Y tiene mucho de teatral la obra, la mucho, película, todos los muchísimo. personajes tienen un Y los escenarios. perfil, exactamente, un perfil teatral, son personajes redondos, muy bien presentados. Y ambientes cerrados. Sí, y además es un conjunto de personajes mínimo, que eso vuelve la película muchísimo más cercana, más familiar, más íntima, porque no hay un desfile de una cantidad enorme de personajes. Somos pocos personajes que cuentan la historia de un pueblo maravilloso, un paraíso que está entre el Pacífico y el Mar de Cortés. Me decías, Carlos, de un lugar que está cerca de este pueblo, San Fernando. Santa Rosalía. Santa Rosalía. Santa Rosalía fue un pueblo minero que cuando llegaron los franceses a instalar la mina, evidentemente para sus trabajadores empezaron a construir unas villas que les hacían recordar su Francia. Entonces usted va a Santa Rosalía y a lo que está llegando es a un pueblo francés. De hecho, una de las iglesias, la iglesia de Santa Rosalía, es una iglesia diseñada por Gustave Eiffel, que estuvo justamente en una feria de arquitectura en París, estuvo presentada junto con la Torre Eiffel. Y la iglesia, evidentemente todos los edificios de una estructura de hierro siempre se le adjudican a Eiffel. Pero esta sí estuvo presentada en una feria de arquitectura en Francia. Se manda a Bruselas y es ahí cuando los dueños de la mina en Santa Rosalía hacen un viaje de negocios y a petición de las damas católicas que habían estado ya viviendo en Santa Rosalía, le piden que la traiga. Y entonces es transportada de Bruselas por mar a Santa Rosalía y los habitantes del lugar pueden entrar a una iglesia en un pueblo de Gustave Eiffel. Habla de feria e inmediatamente lo relacioné con la fiesta, con el baile de la película. Sí. Que tiene de todo. Realmente es encantador el baile. Pero el final del baile, cuando ya quedan todos los vasos tirados, los papeles, los platos sucios, y una pareja que ya ni siquiera oye la música, está tan borracha que simplemente uno se sostiene en el otro. Es una escena terrible. Es una escena que adelanta de alguna manera un primer final de la historia de San Ignacio en Polvo. La pérdida de la fe, la melancolía que deja un hombre que decidió salir a buscar un sueño y regresó después de 10 años a su pueblo fracasado, y esa sensación de fracaso la comparte. Llega como uno siente que llega a ponérsela en la cara al pueblo. Jacinta se burla de él porque del personaje ellos eran novios, él se va de viaje, la abandona, le dice que unos meses, y en realidad se ausenta 10 años.
Y ella, cuando lo encuentra, ni siquiera se ven, ella le dice, pues has de haber hecho muchas películas en 10 años, más que Capulina. Y en realidad jamás pudo hacer absolutamente nada. No. Es el fracaso del fracaso del fracaso. Sí, es el fracaso total. De hecho, hay un personaje maravilloso, un niño como de 9 años. Maravilloso. Que es un actor nato, es del pueblo, y tiene una frase maravillosa porque le dice, ¡hey, artista! Porque determinado tiempo llegaba el carrito a presentar películas y el niño siempre pasaba y decía, oye, artista, ¿y en esta sí sales o no? ¿Y en esta sí sales o no? Y es francamente una relación constante en San Ignacio. Así se llevaban con nosotros cuando llegamos todo el equipo de Polvo a quedarnos ahí mes y medio. Una escena muy valiosa es justamente cuando el pueblo, algunos elementos del pueblo, porque son unos cuantos, están viendo una función de cine. Ya saben, los pueblos, yo soy de pueblo, entonces sé lo que es la sábana y el banquito y todo eso. No alcancé a ver qué película está viendo el pueblo. Es una película mexicana que me sonaba la voz, pero no pude reconocerla bien. Yo tampoco pude. Ay, ojalá que alguien nos dijera, creo que era Fernando Soler, uno de los Soler. Uno de los hermanos Soler. Debe haber sido una de esas películas de la época del cine mexicano, de la época de oro del cine mexicano. Fíjese que me llama mucho la atención dos cosas, Carlos. Bueno, la calidad extraordinaria, como le dije antes, de los diálogos. Muy naturales, nada está forzado, pero hay algo que me llama mucho la atención. Las palabras que se usan son muy pocas. Se repiten, a veces, pero lo dicen absolutamente todo. Plantean todo, el temor, los celos, la imposición, lo que usted quiera. Eso solamente se puede complementar con un lenguaje corporal muy fuerte por parte de los actores y una muy buena dirección de José María. Exactamente, y creo que la elección del casting evidentemente ha sido uno de los aciertos más afortunados de la película, porque hay un entendimiento muy claro sobre la importancia del silencio, lo que el silencio puede decir más que las palabras. En la película. ¿No? El silencio habla más que las propias palabras, aun cuando el guionista sea un amante de las palabras, porque es un dramaturgo, es un escritor, pero definitivamente una de las bellezas y del entendimiento del pueblo por parte tanto de Jaspi como de Ricaño es que en este no hablar, en este ahorro de la palabra, se vuelve una radiografía del comportamiento humano de los habitantes. Yo no puedo adivinar lo que se podría decir. Hay algo que me gusta mucho también. Claro, José María es el actor principal, pero no hay actores principales en esta película. Todos son actores principales. Y a todos los admiro profundamente, pero tengo que decir que Angélica Aragón hace un trabajo extraordinario. La mamá de nuestro querido... Sí, la forma en que se sienta a abordar. Sí. La forma en que le hace las cuentas al sacerdote, explicándole por qué no le deben tanto dinero y por qué hay que comprar más copas y todo eso. Estoy tratando de decir que uno de los dones de esta película es la naturalidad, la inteligencia y la capacidad histriónica. No, ¿sí? ¡Ay, padre! Corte. Bueno. Conversando con ustedes, por supuesto, y con Carlos Valencia. Nos da mucho gusto tenerlo aquí. Ya lo dije y lo repito, porque entre más lo escucho, más aprendo, no solamente de esa película que bueno, sinceramente, nada más como espectadora, nada más les recomiendo. Es una belleza. Yo agradezco, le decía a Carlos, que sea una película sin efectos especiales, pero crea afectos especiales. Uno termina por querer a los personajes
y por admirar profundamente a sus intérpretes. Se lo digo de verdad. Ay, lo que quería compartirles es que lo que mencionaba antes del corte es que uno de los grandes aciertos de la película es el casting. Evidentemente, quien lo diseña, que es Isabel Cortázar, es yo creo que de las directoras de casting más importantes que tenemos en el cine y ahora en la televisión. Y es un trabajo muy difícil. Muy difícil, pero ella lo que encontró en este reparto, que son actores a los que siempre nos ha llamado en diferentes, pero hizo una conjunción de actores que entendían muy bien la capacidad de poder comunicar a partir del silencio, a partir de la mirada, a partir de entender que el reparto no se dividía entre antagónicos y protagónicos, sino es un reparto coral, donde la repartición de la historia está muy bien equilibrada. En el elenco hay una sombra, y quiero que usted me saque de dudas. En la escena donde usted amenaza... No es cierto, sí la vio. Claro que la vi. En la escena donde usted amenaza al chato, yo también le voy a decir el chatito, se ve el perfil de una mujer vestida de rojo. No puede ser. ¿Quién es? No puede ser. ¿Es una sombra o es un fantasma o quién es? Le voy a contar esa anécdota. En esa laguna nos contaron que una familia fue asesinada, ¿no? Por el patriarca de la familia. Y ahí era la escena donde viene el enfrentamiento de Toto con mi personaje, con Fischer. No diré nada al público para que pueda ver la película. Pero es una escena, es tal vez de las escenas con un enfrentamiento violento entre dos amigos que están disputando algo. Ex amigos ya. Estábamos grabando esa escena y de repente nuestro primer asistente de dirección corta la escena y dice, por Dios, hemos dicho que no se crucen del lado de la escena. Estamos trabajando los tres actores. Y nosotros, pero es que nosotros tres actores, Jaspic, Mariana Treviño y yo, dijimos, pero no vimos pasar a nadie. No, claro que sí, pasó por ahí. Bueno, todos encendieron sus lámparas, empezaron a buscar al susodicho y no apareció nadie. Entonces, el director, el asistente, perdón, de dirección estaba realmente enojado porque decía, pero ¿por qué me están diciendo que no si yo lo vi? A ver, pónganme los videos. Claro que sí, lo vimos. Y en la cámara estaba grabada la presencia de alguien que pasó, pero no pasó nadie. Pero déjeme decirle, alguien me dijo, debe haber sido Jacinta. No es Jacinta, la novia de la esposa de Toto, porque Jacinta trae un vestido blanco en ese momento, sí, muy, muy ligero. Sí. Y esta es una mujer de perfil, creo que trae trenzas aquí y un vestido rojo. Pues cuando esa escena fue filmada tal vez en la madrugada y a la mañana siguiente, porque pues todos ya nos hacíamos amigos del pueblo, pues ya íbamos a comer la chamoyada. Ay, qué rico. Y íbamos por nuestro café de dátil. Oiga, ¿qué son las empanaditas chinas? Me quedé con ganas de probar. Son deliciosas, son deliciosas. Yo ahorita, justo de eso le quería hablar, de las exquisiteces que hacen en San Ignacio. Pero bueno, despertamos y vamos, a Mariana y yo recuerdo, vamos por una chamoyada porque estábamos a 45 grados, sí, era impresionante el calor. Y bueno, todo el pueblo ya sabía que los dueños de la casa que estaba a orillas de la laguna se nos habían aparecido, porque justo el asesinato, suicidio del dueño era muy parecido a lo que ocurre en la escena que estábamos grabando. Era impresionante las coincidencias. Justo el enfrentamiento que tienen Fischer y Chato es justo lo que ocurrió en la vida real. En la ficción hay mucho de realidad, pero en la realidad hay también mucho de sobrenatural y de extraño. Exactamente. Yo vi la sombra y dije, se les coló, fue alguien que se atravesó y no se dieron cuenta. Qué tontería de mi parte pensarlo, pues un director como Jaspic no va a dejar pasar eso de ninguna manera, ¿no? No, de repente, no sé, hay una serie
Juego de Tronos, muy conocida, que se les fue un vaso de café, ¿no? En las películas. En las películas, entonces, pero francamente fue una energía muy poderosa de verdad, todos al momento de que vimos el monitor, todos llegamos a un acuerdo. Dejemos de hablar del tema, terminemos la escena. Porque fue muy fuerte. De hecho, lo traigo yo en mi celular, porque decía, es que esto no es una sombra, no es un espejo, no. Nos dieron la bienvenida, no solo el pueblo entero, En sino Juego sus de Tronos fantasmas. se va una taza. En las películas de Orol, que estaban filmadas en la selva, pasaban los tranvías, había teléfonos públicos. Sí, sí. Y él lo filmaba porque ese era su estilo. Era maravilloso. Sí, sí. Pero aquí, por ejemplo, no hubo una sensación de temor ni de terror. Hubo una sensación de acompañamiento. Y eso, desde que llegamos hasta que nos fuimos, fue la sensación con la que nos abrazó San Ignacio. Tenemos más llamadas. Quiero oír lo que le dicen. Por favor. Bertalicia Moncada Vega, señora Pacheco, la admiro mucho. Bueno, muchas gracias. Silvia Aguilar, felicidades a la señora Pacheco por su programa. Me divertí mucho con los breves diálogos de la película Polvo. Carlos Valencia es un excelente actor. Muchas felicidades. Decía usted que antes de cierta serie, todos sus personajes habían sido secundarios. Sí. ¿Hay personajes secundarios? Creo que hay personajes que... Antes del Dandy, perdón. Antes del Dandy, Sí. Bueno, el Dandy fue fue el primer proyecto que me permití integrarme a la televisión. Pero decían que era también La Última y Nos Vamos. La Última y Nos Vamos fue una película, un Pero personaje. que era su primera Era incursión, sí. mi primera incursión en el cine, que como uno viene de formación teatral, está acostumbrado a que el actor es él, importante, es el que maneja el timón, por supuesto, de la mano del director. Y cuando uno entra a un set de película, de televisión. de televisión, pero sobre todo de una película, te das cuenta de que tu escena puede ser sustituida por un árbol moviéndose. Tú eres parte del engranaje de la historia, no eres el elemento principal como en el teatro. También decía usted algo, Carlos, decía, los actores que venimos del teatro tenemos ciertos prejuicios y que cuando lo llevaron a usted para la televisión llegó con prejuicios pensando es una pantalla chica, no es el teatro, Sí. y descubrió que es un mundo muy complejo, muy exigente. Muy maravilloso. Yo recuerdo que esta directora de casting, Anilú Pardo, me veía en el teatro y me decía, ven a hacer casting para televisión. Y el Dandy resultó ser una adaptación para televisión de una de las películas que más me han gustado a mí de la producción cinematográfica independiente norteamericana, que es Donnie Brasco, que en su momento interpretó... se me fueron los nombres. Al Pacino y este otro actor. Que no vaya a ser De Niro porque nos da un ataque aquí a todas. Y entonces hacen la adaptación. Ahorita me acordaré, ya el nervio se ha apoderado de mí. También a mí, también de mí, entonces ya somos dos nerviosos. Ya estamos nerviosos. Pero bueno, el conocer que era una adaptación para televisión y que tenía el apoyo de la directora de casting, que confiaba en mí. O sea, todavía no sabía que me quedaba con el personaje de Díaz. A quien le debe usted mucho y se lo tiene que... Le debo prácticamente todo lo que estoy haciendo ahora. Mi intervención en Juana Inés, ¿no? Como el enemigo de Sor Juana, después mi incursión en Caer en Tentación, la novela, en fin. Fue mi parteaguas, no solo para enamorarme del trabajo actoral frente a una cámara de televisión, sino a romper los prejuicios que tenemos respecto al entretenimiento televisivo. Es muy bonito el momento de que un actor le dé las gracias a un personaje. Sí, sí, por supuesto. Es hacer cuentas y es tratar de ser honesto
Y creo que una de las cualidades de Polvo es la honestidad. Sí. No pretende ser lo que no es. No, tenemos un director que conoce el camino de un actor. Nos está dirigiendo un compañero Sí. que confió en nosotros porque él fue el que, junto con, obviamente, con Isabel Cortázar, eligieron a los actores. Mi callback, lo que se conoce como un callback, es el segundo llamado después de un casting y ya te lo hace el director personalmente. Estaba José María ahí, junto con Isabel Cortázar. Y él fue el que junto con ella, tomaron la decisión del reparto que quedó en Polvo. Y aún desde ese casting, cómo te dirigía, es que, a ver, quiero que esta escena me encuentres estas emociones, quiero ver esta parte del personaje. Ya entendías que si te quedabas en el reparto, la dirección de un actor iba a ser extraordinaria, porque venía cargada de la confianza. Y anterior al corte, porque si no, ¿cómo llega a culminar su personaje? ¿No? Seguro. Claro. Qué bueno que sigue con nosotros y desde luego le pido que comente algo que me importa mucho. Usted vio la película, ¿verdad? ¿Qué le parece el final? Nos dice qué le parece el final y nosotros aquí le decimos qué nos parece el final. Marieli Ordaz dice: felicidades por hablar de la película Polvo. Es una magnífica obra y ojalá gane muchos premios. Un abrazo para Cristina Pacheco y al actor Carlos Valencia. Me gustaría que pronto entrevistara al señor José María Jaspic, por supuesto. Lo estuve buscando, pero no lo localicé porque me hubiera encantado que vinieran los dos. Hubiera sido un momento maravilloso de amigos. Blanca Estela Palacios, ¿de qué película están hablando? De una película que se llama Polvo y que está en varios cines. Vale la pena, no se la pierda. Soy asidua seguidora del programa y espero con mucho gusto poder ver a la señora Pacheco cada viernes. Saludos desde Monclova, Coahuila. Muchas gracias. Su compañía para mí es sumamente valiosa. A mí me gusta el final por muchísimas razones. No había otra salida. Sí. Y segundo, en ese final hay un momento muy valioso de actuación de José María y está de espaldas, no vemos su cara, pero nos la podemos imaginar. El momento que está hablando con su patrón, o sea, con el doctor, con el feroz doctor, y le dice: no, doctor, ya hice todo, ya se acabó. Hace un silencio y dice: entonces, patrón, ¿estamos bien? Me dio una pena. Sí, una tristeza. Sí. El otro es un asesino y todo, y este cuate está diciendo: estamos bien usted y yo, perdóneme la vida, ¿no? Claro, porque además aún sigue cargando la tragedia que pudo haber ocurrido en su pueblo. Porque pudieron haber acabado con toda la con la comunidad. vida completa del pueblo si él no regresaba por esos paquetes que habían caído. Pero lo que le mencionaba en el corte es que a mí me parece, como espectador, sé que es un poco complicado alejarte de un proyecto que quieres tanto y ser objetivo, pero creo ser una persona inteligente y procuro ser muy, muy crítico de mis trabajos. Y una de las cosas de las escenas que más me impactaron como espectador de Polvo, de las escenas que más me gustaron, fue el final. Aun cuando pareciera que en gran medida el público que nos ha compartido su opinión en redes sociales y que ha visto Polvo no están de acuerdo, sienten que falta algo. Y yo le decía a mi director... ¿Un beso? Yo creo que lo que querían era un final feliz para un personaje trágico. Eso es imposible. Pero es que no puede ser. Él, esa es su vida. Ya está sentado al lado del cabaret el Tropicana, o Tropics, ¿cómo se llama? De Tijuana. Y él está asumiendo su destino. Ya le cayó encima. De esto no te sales, porque el que se mete al narcotráfico, ya no, creo que ya no sale, es lo que nos quiere decir. Exactamente. Y además podemos ver un perfil... Yo le decía, respetando las distancias, evidentemente, pero me parece que Chato se vuelve un Hamlet contemporáneo en ese momento en el que cierra la película con esa mirada al vacío,
porque se da cuenta de que ha perdido la oportunidad de construir un futuro. Está en manos de un cártel que es dueño de él, ¿no? El futuro son los minutos que nos quedan y yo le quiero decir lo que nos está diciendo Víctor Gutiérrez. Felicito a la señora Cristina Pacheco por su invitado Carlos Valencia. Me gustaría que repitiera el nombre de la película, por favor. Se llama Polvo, 2 silabitas nada más y contienen una historia sencilla que puede resumir todas las situaciones en que se puede ver un ser humano. Rafael Rodríguez, un fuerte abrazo a la gran maestra Cristina Pacheco y a todo el staff, por supuesto que sí. Esta es una felicitación muy merecida para mis compañeros. Muchas gracias. Desde luego felicitan al invitado. Austral Whale, hola. ¿De qué película están hablando? Pues de Polvo. Qué maravilla que nos pregunten. Qué fantástico. Todavía está en cartelera nacional, sí. Así que pueden buscarla y ir a encontrar estas referencias que hemos estado dando. Hermelinda Neri, me gustaría saber si Carlos Valencia personificó al padre maldito que no permite a Sor Juana publicar sus libros en la serie Sor Juana. Exactamente. Mi personaje en la serie de Sor Juana fue el arzobispo Francisco Aguiar y Seixas, el enemigo Imagínate público. Nada más que quitaba las piedras de los escalones por donde había pasado una mujer. Era terrible. Era increíble. Era terrible. Era un personaje porque era el diablo. Exactamente. Sí, pero también tenía este lado amoroso, ¿no? Contra los pobres. Él también llega como arzobispo y despoja de las joyas a la iglesia, ¿no? A los sacerdotes, a las monjas, a todo mundo, para vender las joyas y darle de comer a los pobres. Entonces era esta dualidad impresionante en la que él convivía. Pero aquella locura, imagínate tú pensar que donde una mujer pisó el diablo y quitas las piedras así, enloquecido porque no puedes estar cerca de ese lugar maldito. De hecho, había una escena en Juana Inés donde él llega como arzobispo y va a conocer el pueblo, lo saluda a una mujer de mazo, regresa al edificio a tirarse un caldo de res hirviendo, porque lo había tocado una mano de hembra. Era un misógino francamente insufrible. Perdón, hay una llamada. Mónica Lozano nos comunicó a través de su Twitter que la película que está pasando, además de Polvo, donde trabaja usted, ¿es La Delita? ¿La Delita? La película que se proyecta. Ah, no, ya entendí. Gracias, Martita, mil gracias. La película que se proyecta en Polvo, en la función pública, es La Delita. Ok, si no me equivoco, al menos que sea otra persona, Mónica Lozano es la productora de Polvo. Pues qué maravilla. Mónica, mil gracias. Es la nueva directora de IMCINE. Y mi confusión se debe a una cosa. Me habían dicho que había otra película de usted, Carlos, en cartelera. Sí, actualmente entró el viernes pasado, entró Placa de Acero. Sí. Una comedia bastante sencilla para pasar un fin de semana agradable con un bote de palomitas. Uno o dos. Uno o dos, dependiendo. Espero que no sean pistaches, que no sean ustedes los incómodos vecinos de butaca que tiran las cáscaras. No. Ese es el antagónico de las salas de cine, el papel celofán. A Mónica no le debe gustar. Qué maravilla, muchas gracias. A Mónica no le debe gustar. Que sea nuestra productora. Pues no puede ser otra, solamente ella puede saber. Es que yo, por más que me esforcé y me acercaba hacia a la pantalla, no podía ver. Mónica, muchas gracias por estar al pendiente. Sé que eres tú. Leticia Arriaga le mando un cordial saludo a Cristina Pacheco. La felicito por centros de mesa que adornan su programa. Lupita, ella los arregló, lo hace maravillosamente bien. Están divinos. Le expreso mi más profunda admiración al señor Carlos Valencia por sus actuaciones que dejan ver su entrega y dedicación. Definitivamente logra transportar a la piel del personaje que interpreta. Traspasar la piel del personaje que interpreta. Eso está muy bonito. Muy amable. Muchísimas gracias, de verdad. Hermelinda Leri pregunta. El actor Carlos Valencia estuvo en... ya la habíamos pasado, ya nos la pasaron 2 veces. Quiero felicitar a la señora Pacheco, dice la señora Andaluz,
y también al señor Carlos Valencia. Es un excelente actor. Aún recuerdo cómo lo odiaba cuando se transmitió la serie de Sor Juana. Yo quiero un poco del Tripitas, pero sobre todo saber ciertas cosas. Se filmó en Santa Marta, Catitla. Ese batallón existió, el equipo de los Perros de Santa Marta, sí, claro. Que eran jugadores de fútbol americano. Sí, sí. Y si ganaban, podían ganar su libertad. Exactamente. ¿Y era verdad lo de Durazo y todo esto? Exactamente, solo que en este juego tan emblemático que es en el que cierra la película, pues iban ganando al equipo que representaba a la policía. Entonces Durazo, aun cuando ya había dado su palabra de que el equipo iba a salir, no permitía que le estuvieran ganando al equipo de la policía. Entonces pide que pierdan, y el Tripas, que era el jefe, él decide no vamos a perder, aunque y viene este desenlace que si el público no ha visto la película, pues va a ser un spoiler. Yo quiero hablar del trabajo del director. Usted decía en una entrevista, lo más interesante de esta película, aparte del guión que es maravilloso y haber trabajado en Santa Marta, es una cosa. El director nunca nos dije a dónde... ¿Qué pasó? ¿Ya se va a acabar el programa? No, todavía no. El director nunca nos dice en qué termina el personaje. Nunca sabe a dónde vamos porque graba en tiempo real. Filma en tiempo real. Esto fue El peluquero romántico, Iván Ávila Dueñas. Mi personaje era Sergio y filmamos cronológicamente. De hecho, tanto Antonio Salinas, que es el protagonista, sí, claro, el peluquero, y mi personaje, que era Sergio, nos fuimos a vivir a la locación. Era una casa que evidentemente rentaron aquí en Santa María la Ribera. Y el director nos pidió, primero a Antonio y después a mí, que llegáramos a apropiarnos de la casa como los personajes. Al igual que nuestra diseñadora de vestuario, ellos no nos daban el vestuario del día. Nosotros teníamos un closet donde estaba la ropa del personaje y nosotros, actores, abríamos el closet y nos vestíamos para la locación. ¿Había improvisación, Carlos? ¿Por parte de los actores? Muy poca, muy poca. Es Iván Ávila Dueñas, nuestro director, que es glorioso. Me encantará conocerlo. Es maravilloso. Pero sí es un director que te da mucha confianza y una capacidad de análisis, pero sí era muy riguroso en ese aspecto. Defendía el guión porque defendía las ideas del personaje, porque defendía el trayecto por el que iban a cruzar los diálogos de ellos. Pero, por ejemplo, nosotros no teníamos el guión tampoco. Yo tampoco tengo más tiempo, ya se me terminó. Me quedan 28 segundos, les voy a contar. Encantada, Carlos. Espero que se alivie muy pronto de su pie. Le ofrecimos una almohadita y no quiso subirlo. Bueno, no. Se siente muy bien. Y desde luego, muchas gracias por todas sus llamadas. Algunas son muy grandes, no alcanzamos a leerlas. Gracias, son para usted. Y desde luego me despido invitándolos a que nos veamos el próximo viernes para seguir conversando. Hasta entonces.